Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Stadium y tenemos por aquí también otro vídeo más a nuestro coleguita Joan para hablar del Barça, porque vamos a hablar de Hansi Flick. Vamos a comparar al entrenador alemán con dos figuras relevantes de la historia moderna y también de la historia del Fútbol Club Barcelona, como son Luis Enrique y también Pep Guardiola, dos de los grandes entrenadores de la historia del conjunto culé, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Joan, pero junto con Johan Cruyff podemos decir que son los entrenadores más importantes de la historia del Fútbol Club Barcelona. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, o sea, yo creo que son de los entrenadores más influyentes de la historia del Barça, sin ninguna duda, esos tres. Pues vamos a hablar del trabajo de un Hansi Flick que llegaba la temporada pasada, Joan, llegaba a un Barça un poco herido después del Barça de Xavi. Un Barça de Xavi que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que empezó muy bien, que esa primera media temporada después del desastroso papel de Ronald Koeman, creo que fue bastante notable el trabajo de Xavi Hernández. Recordemos esa etapa donde el Barça ganaba todos los partidos con esos 4-0, 4-2, 4-1 que metíamos en todos los partidos 4 goles, con un equipo, Joan, que lo comparas con el de día de hoy y madre del amor hermoso, cómo ha cambiado la historia. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo ciertamente recuerdo con bastante cariño esa, ese esa primera etapa de Xavi, ¿no? Ese inicio como entrenador del Barça. Lo recuerdo con muchísimo cariño porque además veníamos de un momento nefasto con Ronald Koeman. Y empezar a recuperar sensaciones con Xavi, a recuperar ese camino de la victoria, empezar a ganar con tanta diferencia de goles también ante rivales grandes. La verdad que estuvo espectacular en ese momento. Yo creo que da para vídeo el tema de hablar si finalmente la etapa de Xavi Hernández está infravalorada o si se le quedó grande el Fútbol Club Barcelona. Vamos a dejarlo para otro vídeo, porque en el de hoy vamos a hablar de Hansi Flick. Un Hansi Flick que no te voy a mentir, lo hablábamos tú y yo el año pasado cuando se rumoreaba que iba a llegar Hansi, sonó también por ahí otros nombres, y a mí el de Hansi me gustaba, pero me dejaba ciertas dudas. Me dejaba ciertas dudas porque sí, venía de ganar ese triplete con el Bayern de Múnich, pero no venía a hacerlo del todo bien con la selección alemana, no tenía esa experiencia de un entrenador que llega al conjunto blaugrana con solvencia y con un, por así decirlo, pasado reafirmante, ¿no? No sé un poco se me entiende lo que quiero decir. Pero un Hansi Flick, Joan, que en esta primera temporada creo que nos ha enamorado a todos con, sobre todo, a nivel deportivo y también fuera del campo y con la forma de gestionar el equipo. No, por supuesto. O sea, yo creo que ahora mismo el rendimiento de Flick como entrenador es intachable. Creo que tanto dentro como fuera del campo ha demostrado su valía. eh, Dentro del campo, o sea, nos ha regalado de nuevo, yo creo que nuestro mejor nivel de juego desde muchísimo tiempo. Y creo que también se entendían esas dudas cuando todavía no había llegado al Barça y no había sido capaz de demostrar. Porque sí que es verdad que tienen su haber un sextete con el Bayern, Exacto. pero esos títulos sí que fueron un poco raros, un poco convulsos, podríamos decir, porque fue en la época del COVID, podríamos contarlo como una excepción. Luego es verdad que llega a Alemania y las sensaciones no son del todo buenas. El Mundial de 2018, que es un poco raro. Entonces, claro, yo entiendo que por esa parte hubieran dudas, pero sí que es verdad que las ha disipado enormemente con ese triplete nacional y esa casi final de Champions, que finalmente no se pudo llegar a producir. Y este vídeo es un poco para poner en valor lo que ha conseguido Hansi Flick y no compararlo, pero un poco ver si está a la altura de dos entrenadores como Pep Guardiola y como Luis Enrique, dos entrenadores que lo consiguieron todo con el conjunto blaugrana, un Guardiola que consiguió el sextete, Luis Enrique se quedó a un solo título, recordemos ese título perdido de Supercopa de España ante el Atlético de Bilbao en 2015 que privó del segundo sextete de la historia del club, pero lo ganó prácticamente todo. Y un Hansi Flick que en esta primera temporada gana todos los títulos nacionales y se queda muy cerca, como tú acabas de comentar, de llegar a esa final de Champions. Vamos un poco a comentar la etapa de Guardiola.
Guardiola ha llegado al año 2008-2009, después de una etapa un poco también oscura con Frank Rijkaard, un Barça que venía en decadencia, con un Ronaldinho que, bueno, recordemos que en esa temporada Guardiola decide que tiene que ponerse punto y final a esa etapa del astro brasileño, de la estrella blaugrana como jugador culé, que también pidió la salida de todo, pero finalmente se quedó en plantilla y que arriesgó todo a los jóvenes. Apostó todo a los Pedritos, a los Sergio Busquets, le dio un rol muchísimo más importante que con Rijkaard a Lionel Messi, a Andrés Iniesta, Xavi por fin era el que comandaba ese centro del campo. Y a pesar de un comienzo bastante dubitativo, porque recordemos que no solo perdimos contra el Numancia de Sola en la primera jornada, sino que en la segunda el Barça empataba en el Camp Nou en ese debut liguero de Guardiola como entrenador culé. Recordemos que venía del Barça B, en aquel entonces Barça Athletic. Eh, pero es que en tan poco tiempo Joan consiguió un equipo de ensueño y un equipo de la casa que probablemente sea el mejor equipo de la historia del club y probablemente entre los 5 mejores equipos de la historia del fútbol. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa de Guardiola como entrenador culé en esos comienzos? Éramos muy niños, las cosas como son, pero ¿cómo lo recuerdas? Nada, con muchísima ilusión. O sea, yo recuerdo también que al principio se le daban muchísimos palos, sobre todo a la directiva, por la decisión de fichar a un entrenador con tan poca experiencia, que sí que es verdad que tenía renombre, porque era Guardiola y había sido parte del Dream Team y todo el tema, pero sí que es verdad que venía de, si no me equivoco, entrenar al Barça Athletic en Segunda División B Sí. y ser campeón, si no me equivoco, pero no, no había mucho más aparte de eso. Y recuerdo que también se hablaba mucho de que dentro de la directiva había como cierto debate, como que una parte de la directiva quería traer a Mourinho, otra parte quería traer, o sea, quería ir con la casa y traer a Guardiola. Pero sí, recuerdo ese periplo de Guardiola, o sea, primera temporada, mejor dicho, con muchísimo cariño. Una primera temporada especial, surgen muchísimas figuras que ahora están posicionadas como eh, quizá top 3 mejores de la historia en su posición, jugadores absolutamente únicos y la mayoría, eso, partiendo de la base de la casa de la Masía y yo creo que es algo que fue súper bonito y súper único. Guardiola logró ese sextete en la primera campaña, en la siguiente también, en la tercera consiguió otra Champions, probablemente para mí con un juego superior a ese primer año, pero que quizás por no conseguir todos los títulos ese sextete no se vio tampoco tan reflejado en cuanto a las sensaciones en los años posteriores, que fue esa temporada 2010-2011 donde eliminaba al Real Madrid en esas semifinales de Champions, haciendo un partido brutal en el Bernabéu, donde también conseguía una liga prácticamente perfecta. Es cierto que perdía esa final de Copa en Mestalla ante el Real Madrid con ese mítico golazo de Cristiano Ronaldo de cabeza, pero es que Guardiola lo consiguió todo con el Barça. Y lo consiguió con una brillantez impresionante. Y lo consiguió dando ese salto de calidad a esas jóvenes promesas. Unas jóvenes promesas que ya Luis Enrique, que es el que vamos a hablar ahora, recogió en esa temporada 2014-2015 ya más desarrolladas, ya en un pico de rendimiento mucho más alto, porque fue Guardiola el que potenció a un Leo Messi que todos veíamos la capacidad que tenía, pero solo Guardiola vio la capacidad que tenía a la hora de jugar por dentro, a la hora de asociarse con los compañeros, a la hora de ser superlativo con el balón en los pies. Porque Lionel Messi, previamente con Frank Rijkaard, era muy bueno, pero era un extremo al uso. Y Guardiola vio la capacidad de un pequeño argentino, joven argentino, de ser el futbolista total. Y ¿qué hubiera pasado, Joan, si ese Guardiola no le hubiera dado ese rol tan determinante en el juego y, y, y ver a ese Leo Messi total? Porque, te repito, con Rijkaard era un extremo al uso. No, sí, o sea, es eso, el salto de calidad para ser ese jugador total, como tú bien dices, que es y fue Messi. Guardiola jugó un papel clave. Yo creo que también de Guardiola se habla mucho de la libretita
donde tienen las formaciones y todo este tema de el famoso 3-2-4-1 que está usando el City, que tantos éxitos le ha brindado. Pero yo creo que también se infravalora muchas veces el tema de cómo es capaz él de sacar el máximo partido de los jugadores, que es algo que hizo con Messi y que lo llevó al siguiente nivel. O, como tú bien dices, con Frank Rijkaard no era más que un extremo que sí, que era muy bueno, que era increíble, generaba muchísimos números, pero sí que no salía mucho de esa parte de la banda y que sobre todo destacaba por el desborde que tenía, por la capacidad que tenía él para eh, regatear y irse de varios defensas y romper esquemas defensivos. Y llega la etapa de Luis Enrique. Un Luis Enrique que llegaba después de, bueno, de Tito Vilanova, después también de un Tata Martino que tampoco consiguió. Hizo que el Tata Martino en su día hizo mucha ilusión, pero que no consiguió de verdad el éxito que se le espera a un entrenador del Fútbol Club Barcelona y más teniendo la plantilla que tenía. Y llegaba un Luis Enrique que venía de la Roma, un Luis Enrique que es una persona muy querida en el entorno culé y que no empezó de la mejor forma. Porque recordemos aquella mítica noche en San Sebastián, donde tuvo discusión con Leo Messi, donde parecía que incluso se podía haber puesto punto y final a la etapa de Luis Enrique como entrenador culé, pero que fue un punto de inflexión para finalmente conseguir ese triplete, jugando un estilo, yo creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, diferente al que veníamos viendo los últimos años, con una MSN que era fantasía pura, con un Neymar que te ponía a bailar en cada uno de los partidos, con un Suárez que te mataba y un Messi que era el mejor jugador de la historia y que estaba en su mejor momento probablemente. Y un Barça que te mataba con espacios, pero un Barça que también te mataba cuando asociaba. Un Barça que era una máquina aniquiladora, pero también fruto a esa delantera que para mí es la mejor delantera de la historia. ¿Cómo recuerdas tú ese triplete del Barça, esa MSN, en una temporada de ensueño donde los goles, yo cuando nos pasamos goles tú y yo de esa etapa y vemos goles de esos años, son goles de PlayStation, son goles que yo sé que me va a costar mucho ver en los próximos años. ¿Tú qué recuerdo tienes de esa etapa? No, la verdad que el recuerdo es espectacular. O sea, estamos hablando al final de posiblemente el mejor trío ofensivo de la historia. O sea, en cuanto a cifras, a química entre los tres integrantes, creo que sin duda, como mínimo, está en el debate. Y eso, recuerdo con mucho cariño, con muchísima magia, todo esto que mencionabas tú de los goles que parecían prácticamente irreales, o sea, combinaciones que es muy poco probable que volvamos a ver. O sea, entre los tres perfectamente coordinados, o sea, precioso, espectacular. Y me apetece también recalcar el tema que nombrabas tú del juego, que va por una vertiente algo diferente, sí que es verdad, es cierto. Porque pasamos quizá de un estilo de juego que eh, digería muchísimo más la posesión de balón a algo que era un poco más vertical y que no renegaba tampoco de en algún momento buscar quizá ese contraataque que pudiera llegar a acabar en gol o cualquier tipo de estas cosas. Yo creo que es un Barça que se caracterizaba por la efectividad. Creo que si ese Barça te podía matar en dos pases, no iba a dar cinco, sino que iba a dar dos. Sí. Él iba a llegar el balón a Messi, se le iba a poner a Suárez y Suárez iba a enganchar una chilena histórica y iba a ir por la escuadra. Y básicamente eso, con muchísimo cariño, también una etapa muy fructífera en cuanto a títulos, casi se lleva el sextete. Como bien tú dices, que nos lo quitó con la Supercopa de España el Athletic Club de Bilbao. Pero eso fue bonito volver a ver jugar muy bien al Barça, casi excelente. Después de llegar de una etapa del Tata Martino que en cuanto a títulos fue muy poco fructífera y en cuanto a juego ni fu ni fa. Si bien hubo etapas en las que no estuvo mal, sin duda no estuvo cerca de la excelencia que nosotros tenemos por exigencia en el Barça.
Y lo comentaba Iván Rakitic recientemente, que a ese Barcelona, ese Barça de Luis Enrique y posteriormente al Barça de Ernesto Valverde, se le llenó muy rápido la barriga de títulos, por así decirlo, como se suele decir. Y qué pena, porque yo estoy convencidísimo que ese año donde remontas el PSG, el Barça, pues probablemente era de los mejores equipos del mundo, y a esa Juventus le podías haber competido mejor. Esta temporada que te elimina el Atlético de Madrid en cuartos de final, en el ya antiguo y ya... qué pena que no haya podido disfrutar del Vicente Calderón, pero son años donde el Barça era superior a los rivales, donde en Liga arrasaba con un Madrid superlativo, con la BBC, que no nos olvidemos que el Madrid en esos años ganaba la Champions, pero que el Barça en cada enfrentamiento individual era mucho mejor que el Real Madrid, pero que en la Champions eh, no salían a competir de la misma forma. Tenían la barriga llena, como dijo Iván Rakitic, y es una pena porque yo estoy convencidísimo que ese Barça podía haber conseguido muchas más Champions de las que consiguió, porque a nivel nacional poco más pudo ganar. Y ya transicionando, llega el Barça de Hansi Flick. Un Barça diferente, pero también muy similar a la idea de Luis Enrique. Un Barça que le gusta lo estático, pero que también se encuentra cómodo y aprovecha mucho esos espacios. Y no sé si estás de acuerdo conmigo que esta temporada he visto mucha similitud entre Luis Enrique y Hansi Flick a la hora de cómo matan a los rivales, cómo matamos a ese mítico partido que sé que a ti te encanta, que me lo repites todos los días, que es ese Barça-Bayern de Múnich, donde se afianza el proyecto de Hansi Flick y donde demostramos que hemos vuelto, pero hemos vuelto de la mejor forma, que es compitiendo en Europa ante un rival que nos ha humillado constantemente en los últimos años. Y ese partido el Barça domina con balón y te mata la contra, porque de los 4 goles, 3 son en transición. Y aquí ya entramos en el tema de este vídeo, que es ese Barça de Hansi Flick. Un Barça que hasta hace un año, 365 días, era un equipo bastante frágil. Un equipo que competía bien, que con Xavi se hacían las cosas bien. Éramos un equipo que, pues, estábamos cerca de ganar. Con Ronald Koeman no estábamos cerca de ganar. Con Xavi sí, pero no éramos un primera espada en Europa. Y Hansi Flick llegó y convirtió a este Barça en un primera espada. Y lo convirtió con una mezcla de juego en estático y una mezcla de transición con jugadores heredados de Xavi, porque Lamine Yamal, Cubarsí, el propio Fermín son jugadores que Xavi fue los que los puso encima de la mesa, pero Flick fue el que los potenció. Estamos ante un Barça que la temporada pasada yo estoy convencidísimo que no hay ni un club en Europa, Joan, que haya sido mejor que él y que no consigue el triplete por un minuto. O no optó a conseguir el triplete porque hubiera sido una final brutal ese Barça-PSG por un minuto. ¿Cómo te dejo a ti ese Barça de Hansi Flick? Yo creo que este Barça yo creo que ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo desde el paso de Xavi, desde la llegada de Flick. Yo creo que, como tú bien señalas, en muchos momentos puede llegar a recordar el de Luis Enrique, con variaciones, por supuesto, porque el fútbol ha cambiado y porque la idea de Flick obviamente no es la misma que la de Luis Enrique. Yo creo que algo que es muy interesante es que yo considero al Barça ahora mismo un poco una navaja suiza en cuanto a cómo atacamos. Yo creo que tenemos varias formas de llegar a hacer daño. Yo creo que principalmente vamos a buscar dominar, vamos a buscar tener el balón, tener ese dominio del balón. Pero también yo creo que si se presenta la ocasión en la que estamos ante un rival que decide jugar con una línea adelantada o con una presión, un bloque alto, creo que el Barça también puede optar y sabe optar por buscar una vía más rápida hacia la portería. Y no creo que esto esté mal para nada. Creo que de hecho está bastante bien porque al final estamos aprovechando jugadores como Rafinha, jugadores como Ferran, quizás jugadores también como Lamine, porque Lamine, aunque no sea especialmente rápido, yo creo que es un gran gestor al llegar el momento del contraataque. O sea, cuando él recibe el balón y estamos en una situación a lo mejor de un 3 para 2, yo creo que él es muy capaz de saber cuál es el momento de dar el pase, cuál es el mejor pase, si él tiene que tratar de irse del rival y buscar el tiro a puerta. O sea, yo creo que aprovecha bastante la fortaleza de los jugadores y como te digo, creo que tiene muchísima polivalencia en cuanto a las formas que tiene de hacer daño al rival. Y creo que ese es uno de los mayores puntos fuertes del Barça de Flick. Y creo que también hay que, aparte
de valorar la capacidad que tuvo Xavi en su día de poner sobre la palestra todos estos talentos jóvenes, a excepción quizá de Marc Casado. Hay que tener en cuenta que Flick apenas tuvo refuerzos para llegar a este nivel de juego. O sea, aparte quizá de Chesney, que Y Dani llega... Olmo, que estuvo prácticamente lesionado todo el año. Exacto. Sí, sí. Aparte de Chesney, que llega como parche por la lesión de Ter Stegen, y Dani Olmo, que llega, yo diría, como segunda opción después de ese desengaño que se lleva el Barça con Nico Williams. Aparte de esos dos refuerzos, eh, y quizá de la emergencia de Marc Casado y del nuevo nivel de Jong, pero esos realmente no son refuerzos, son jugadores que ya estaban en plantilla y que Flick supo cómo potenciarlo. Es prácticamente la misma plantilla que el año pasado. Sí, sí, Y sí. con esta plantilla, Flick te lleva al triplete nacional y te lleva a quizá no casi llegar a ganar la Champions, porque es una final Sí. de Champions contra el PSG, que es ahora mismo el mejor equipo del mundo y nunca se sabe lo que podría haber pasado. Te deja a las puertas de la final de Champions por una desconexión momentánea de apenas unos minutos y se lleva los 3 títulos de España. Entonces, yo creo que es un rendimiento brutal en ese momento en el que no nos podemos permitir tampoco gastar absolutos dinerales en jugadores, y teniendo prácticamente la misma plantilla que el año pasado. Yo creo que es algo que en muchos momentos se olvida por el éxtasis de lo que transmite este Barça por su juego y por su nivel, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. Y respecto a la pregunta de este vídeo, yo personalmente sí lo pongo a la altura de Luis Enrique y de Guardiola. Lo pongo a la altura porque ha conseguido que el Barça sea un primera espada. Xavi no lo consiguió, Tata Martino no lo consiguió, Ernesto Valverde sí lo consiguió, pero no lo materializó quizás de la forma que debía materializarlo, porque con Messi en su máximo esplendor, con Piqué, con Busquets, con ese Barça, quizás una Champions podemos exigirle a Ernesto Valverde. Por eso no sitúa al Chingurri a este nivel, en este escalón, pero a Hansi Flick sí, no sé si estás de acuerdo conmigo. O crees que todavía le falta esa Champions o esa segunda temporada que mmm, de esa tilde, por así decirlo, en este equipo para ponerlo a la altura de estas dos bestias como son Guardiola y Luis Enrique. Yo creo que a nivel de lo que ha significado para el Barça por venir en el momento en el que vino y lograr lo que ha logrado tal y como ha estado el club estos años, creo que sí se le podría poner en ese nivel en cuanto a lo que ha significado para el club y para los aficionados y todo el tema. Pero creo que en cuanto a títulos todavía le falta algo. Todavía yo creo que, como tú decías, quizás le falta una Champions para terminar de redondear ya el palmarés aquí en el Barça y poder considerarlo a la altura de esas figuras. Pero no creo que esté demasiado lejos. No creo que esté muy lejos de ese escalón en el que están Luis Enrique y Guardiola. Creo que pongan en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. Me parece un debate interesante que hemos aquí charlado entre Joan y yo. Me gusta mucho hablar de este tipo de cosas. Con Joan también hablaremos de otros equipos, no solo del Barça, tengo que decirlo. Y para mí es un placer tenerte aquí y hablar de nuestro míster, de Hansi Flick. Recordar que yo también soy del Barça, pero también respeto al resto de equipos y me gusta hablar de fútbol porque el fútbol es mi pasión. Y nada, Joan, que muchas gracias por estar aquí un día más en Fútbol Stadium. Nada, gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer venir aquí a hablar de la redonda. Y nada, a ver si venimos por aquí más o menos. Pues nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Cuídense.